Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, depende de la hora en que estés viendo esto. Te doy la bienvenida, te agradezco como siempre de antemano que te tomes unos minutos para ver estos pequeños videos de colaboración y que espero sean para aportar para tu bienestar. Como todos sabemos, pues ahorita el tema en boga es la cuestión del coronavirus, el COVID-19 en todo el mundo. Este virus ha venido realmente a pues parar, detener, hacer un alto en el camino prácticamente para toda la humanidad. Entonces la intención de este video es mostrarte algunos tips, un poquito de explicación en base a lo que eh, he recabado un poquito de información, tanto por parte de mi amigo el doctor José Luis González Ladera, de medicina que ejerce la medicina integral cuántica de Marla, y también un poquito de información que yo he recabado de otros lados y de pláticas que he escuchado sobre biofísicos y geneticistas en relación al virus y darte elementos sencillos que pueden aportarte para ayudar a prevenir en este importante proceso que en el fondo pues debemos de tener en cuenta. Esto es un proceso de llamada de atención, es un aviso de que pues la humanidad está en la antesala propiamente de hacer un gran cambio, hacer un cambio completo en su forma, en su existencia, en todo. El mundo yo creo que no va a ser igual y no debería de ser igual después de que pase esta crisis y como la pasemos. Puedes ver este proceso como si tú estás llegando a cambiarte a un país completamente nuevo. Entonces pues ya, mudaste todo, llegó todo, tú estás llegando en el avión, has llegado al aeropuerto y estás caminando y de pronto ya ves un letrero que dice usted debe pasar a migración para que usted pueda ser aceptado en este nuevo país. Vaya usted teniendo a la mano sus papeles, porque si no los tienes, pues no pasas. Entonces creo que una gran lección que hay que tener de esta cuestión del coronavirus, por eso se ha extendido por todo el mundo, no nada más se ha quedado en algunos países, es esta cuestión de que se nos hace una llamada de atención para que valoremos como humanidad cómo es nuestra relación entre nosotros mismos y cómo es nuestra relación con el entorno, con el mundo, con el planeta. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito la base que ayudó, que centró, como dicen en homotoxicología, que creó el terreno para que este virus pudiera acceder, existir. Lo primero que debemos de recordar es que la Tierra, como parte del sistema solar, como muestra este dibujo, aquí obviamente no está escala, pero aquí podemos pensar que esta es la Tierra que está girando alrededor del Sol en un sistema solar, que es en realidad como un punto cósmico en medio de toda esta gran rueda que es la rueda zodiacal, que es el inmenso campo de energía que abarca toda nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea, haz de cuenta, es como un sistema muy grande y que está adentro de una cúpula virtual que tiene 12 secciones. Estas 12 secciones es lo que llamamos las eras, la rueda zodiacal. Entonces, haz de cuenta que aquí está la inmensísima galaxia girando, rotando sobre su eje, y luego adentro hay miles de millones de sistemas solares, también cada uno rotando sobre su eje, y como si esos miles de millones de sistemas solares fueran aceitunas a lo largo de esta gran pizza que es la galaxia, la Vía Láctea, pues haz de cuenta que la galaxia está haciendo su rotación y al mismo tiempo la Tierra hace su rotación personal sobre su eje y luego la rotación alrededor de un sistema solar, es lo que trato de mostrar con el mouse. Y luego, si imaginamos todo el sistema solar, pues el sistema solar está siendo desplazado por la rotación que a su vez está haciendo la galaxia sobre su eje. Nada más para que tengas una idea, la Tierra en el Ecuador se desplaza a 1600 kilómetros por hora aproximadamente. O sea, en una hora nosotros nos vamos a haber movido todos aproximadamente 1600 kilómetros a nuestra derecha y ni nos dimos cuenta. El Sol, la Tierra, gira alrededor del Sol a una velocidad que me parece que es alrededor de
30 o 40 mil kilómetros por hora, o sea que en una hora todo el planeta se habrá desplazado con respecto al Sol como unos 40 mil kilómetros hacia la derecha. Y a su vez el Sol está rotando alrededor del eje de la galaxia que estoy aquí señalando a 200 mil kilómetros por hora. Entonces son magnitudes y distancias enormes. Entonces, algo que debemos de saber es ver que esto es como una pizza virtual, o sea, no hay como los cajones de estacionamiento que tiene escrito aquí se pone el coche 1, aquí el 2 y aquí el 3. Esto es un sistema virtual, esta es una rueda virtual donde la galaxia lo que hace es que gira y entonces haz de cuenta que cada una de estas secciones que sabemos son los nombres de los zodiacos, haz de cuenta que aquí hubiera lámparas de colores. Entonces, haz de cuenta que cuando el sistema solar está en una posición, esta lámpara tiene un color diferente de esta y de esta y de esta. Entonces, por ejemplo, la era de Acuario es una luz como muy blanca. La era de Pisces es una luz muy morada. Entonces, mientras yo estoy acá, haz de cuenta que es como si tu casa pusieras un foco morado. Todo se va a ver con una ambientación de luz morada. Pero si de pronto el sol pasa a la zona de Acuario, de pronto nos cambiaron el foco y ahora el foco es una luz muy brillante. Esto es por decir de una manera, no pretende ni ser clase de astronomía, ni de astrofísica, ni de astrología, pero es para que te des un poco la idea de lo que está pasando. Y lo que está sucediendo, como nos explica aquí, lo que está pasando es que nosotros, como sistema solar, estamos específicamente en esta zona, por eso la Tierra se dibuja aquí. Hemos estado transitando el sistema solar de esta gran zona que se llama la zona de Pisces y estamos pasando a la zona de Acuario. Para que tú tengas una idea de las magnitudes, estamos hablando de que al sistema solar recorrer esto le toma aproximadamente 2080 y pico de años. O sea, los últimos 2000 y tantos años hemos estado inmersos en la luz morada de la era de Pisces. Pero finalmente el sistema solar terminó ese recorrido y ahora empezamos un tránsito. En realidad empezamos el tránsito en 1980. Esta línea que se nos marca aquí son inmensos campos de fuerza que están presentes. Aquí tú puedes ver una cruz de color verde. Estos son 4 líneas de fuerza que están presentes. Vamos a decir, haz de cuenta que tú saliste de la luz morada y cuando se te avisa que ya vas a terminar, haz de cuenta que de pronto la luz se pone de otro color brevemente antes de ponerse el nuevo foco. Entonces aquí hay un foco verde. Igualmente hay 4 líneas con otros colores y otras 4 líneas con otros 2 colores. Son 3 cruces primarias con combinaciones cada una en realidad de 2 colores. Entonces, la línea que hemos transitado, aquí nos dice, se llama, esta línea que aquí nos muestran en color verde, en realidad esa línea se llama la línea Bond, como el superespía de Inglaterra. Entonces, la línea Bond está conformada como, como los hilos de un pincel que tienen diferentes grupos de colores. Tiene en realidad en su constitución 4 líneas en paralelo, que son una línea cinética verde, una línea neutra blanca, otra cinética verde, otra neutra blanca, otra cinética verde. Entonces en realidad son 5 líneas, esta de aquí no le hagas caso, estas 5 grupos de líneas, perdón, no, esta sí le haces caso, perdón, es una, 2, 3, 4 y 5. Entonces imagínate una brocha que le pintaste 5 secciones de pelitos, 3 de color verde alternadas con 2 blancas. Las líneas blancas son líneas cinéticas, las líneas verdes son líneas cinéticas, las líneas blancas son líneas neutras. ¿Y qué es lo que hacen? Pues como su nombre lo indica, son líneas donde al yo estar alternadamente bajo la presencia de la acción verde,
me va a producir cinetismo y al estar bajo la acción de la línea blanca me produce neutralidad. Entonces, en realidad el sistema solar lleva desde 1980 hasta ahora, precisamente el 20 de marzo de este año 2020, le tomó al sistema solar transitar esto que se dibuja aquí, es en realidad este ancho de esta línea que aquí nos pintan en color verde. ¿Cuál es la acción de la línea Bond? Su acción fue acelerar. Nos de cuenta que nosotros éramos, el sistema solar era como un camión, vamos a decir, sin frenos, que en 1980 lo pusieron justo arriba de una pendiente de bajada y lo soltaron. Entonces al principio va muy despacito, pero a medida por acción de la gravedad, el camión va cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y así hemos llevado 40 años incrementando velocidad. El objetivo es ir incrementando la frecuencia vibratoria de toda estructura sometida a ella para que podamos llevar nuestra vibración interna a un estado tal que nuestra conciencia en realidad pueda dar el brinco a un nuevo grado de conciencia como humanidad. Una conciencia que esté basada en el servicio en amor y no en las emociones, la competencia, como es actualmente en el mundo. Entonces, ahora, ¿dónde entra la cuestión del virus? El virus se nos explica en biología. Del latín virus, que en griego quiere decir yok, toxina, verum biok, o veneno, y que es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Es decir, en realidad no es un animal, no es un ser vivo. Es básicamente una molécula, pero es una molécula muy especial, porque es un trozo de material genético. Es un residual, es un ARN o es un residual de ADN. Entonces el virus puede estar presente en cualquier ser vivo que tenga genética. Y hay virus para diferentes seres vivos. Y básicamente lo que hace es que ese material genético, si se dan las condiciones correctas, eso que llamamos virus, se mete al interior de una célula, la puede infectar en el sentido de que la empieza a distorsionar, le empieza a obligar a que fabrique copias de este virus. Y como sabemos, la genética es el material donde están las instrucciones básicas del funcionamiento y de la forma de cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si esa información se empieza a contaminar, pues ¿qué va a pasar? Que el producto final del organismo va a estar distorsionado y eso va a ser una alteración de nuestra salud. Es como si tú tienes una hoja donde un albañil tiene las instrucciones de cómo crear un muro y de cómo producir el cemento, pero sin querer alguien en la hoja intercaló un pedacito de una receta de un pastel de crema chantilly con fresas. Entonces, si el albañil no sabe nada, él va a ver que dice, bueno, hay que mezclar arena y de pronto va a ver que dice, agarra crema chantilly, agarra crema, fresas, mézclalo todo con agua y espera a que seque. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que probablemente ese cemento no va, a la hora que solidifique, no va a ser tan sólido. Y entonces el muro que el albañil construya va a ser más débil y eventualmente se puede caer. Entonces aquí hace cuenta que es lo mismo. El virus llega y mete información distorsionada al organismo, a las células, y empieza a alterar su comportamiento. Los virus, dice ahí, se comportan básicamente de tres partes. Tienen esa partecilla que es, digamos, su cerebro central, que es su material genético, una cubierta de proteína que lo protege, que se le llama cápside, y en algunos casos también se puede encontrar, como es el caso del COVID, una capa bilipídica, una capa, bicapa, perdón, lipídica que lo rodea. Y entonces esa capa lo rodea cuando se encuentra fuera de la célula, denominada envoltura vírica. Entonces ahí es donde empieza a entrar los mecanismos. En el caso del coronavirus, tenemos
como dije, esta envoltura lipídica, que además tiene un detalle. Aquí, nosotros estamos propiamente, como dije, el 20 de marzo de este año, salimos de la línea Bond. Es decir, rozamos la última partecita, ¿verdad?, de una línea cinética. Estas líneas son inmensísimos campos de energía. Imagínate el Sol desplazándose a 200.000 kilómetros por hora y le tomó 40 años pasar del extremo de acá, el extremo de abajo, al extremo de arriba de la línea Bond. Entonces, en el último pedacito, ¿qué ocurrió? Que el coronavirus, ¿qué he de decirte? El coronavirus es el virus que ha existido por miles de años que produce el resfriado común. Lo que pasa es que aquí hubo una mutación y esta mutación eh, la vemos por el hecho de que el virus se quedó impregnado con una fina capa de una energía muy especial de plasma llamada DALI. Y esa energía hace que este virus se vuelva muy fácilmente, sea contagioso y además tenga una altísima capacidad de replicarse en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si el virus logra entrar al organismo? Que entonces, esto ya es concepto de medicina cuántica, que entonces el virus puede ser atraído por un núcleo X sepia doble, perdón, un núcleo X doble configurado por un núcleo sepia 1 y un núcleo negro 1. Esta mezcla del sepia 1 con el negro 1, que después veremos, pero hay que recordar, o si no lo sabes, esto es concepto de medicina cuántica. Los núcleos X son deformaciones energéticas, son como muéganos de energía que producimos cuando entramos en un estado emocional fuerte, conflictuado por un proceso mental y un proceso emocional que no están en congruencia. Es decir, cuando mente y emociones no están de acuerdo y entonces hay un conflicto, si ese conflicto dura tiempo, digamos más de media hora o de pronto es muy profundo, es por un evento muy impactante que vivimos, entonces fabricamos ese núcleo X. Entonces, en este caso, este núcleo X lo que hace es que cambia la polaridad al virus y entonces lo convierte en un agente patógeno que puede llegar a desarrollar enfermedad, ¿sí? Como en este caso, la enfermedad que se deriva, que vamos a ver, del COVID-19. En el caso del coronavirus tradicional es lo que vemos como un resfriado. El coronavirus, el organismo comienza a formar conglomerados que en un inicio son débiles, pero posteriormente se van haciendo densos. Aquí vamos viendo cómo están estas carguitas verde, como dice aquí. Esa carga verde es el plasma verde, se llama DALI, ese es el nombre de la energía. Y esto es lo que vemos, estos son los virusitos flotando y aquí de pronto esta persona ya dejó entrar estos tres. Y si en el organismo hay estos núcleos dobles, aquí por ejemplo la persona tiene un núcleo doble sepia negro aquí, más o menos por arribita de sus pulmones, y aquí otro núcleo sepia negro, más o menos vendrá estando ahí probablemente la vena pulmonar. Y estos dos ya pescaron a estos dos carguitas, a estos dos virus. Entonces, en el organismo el virus comienza a formar conglomerados. En un inicio son débiles y posteriormente son densos, conformados por toxinas. ¿Qué pueden ser esas toxinas? Por un lado, como dije, pueden ser emocionales. Después voy a hablar de eso. O bien pueden ser toxinas que están por los hábitos de vida de la persona, como son los fumadores, la medicación alopática, pero también la medicación herbolárica, flores de Bach,
herbolaria china, homeopatías. Después vamos a ver cómo eso puede ayudar a, a que el COVID. No estoy diciendo que la homeopatía, ni que la herbolaria, ni que las flores de Bach, ni que la medicina china no sirvan o que nos lo causen. Ojo, no estoy diciendo que eso lo pueda causar. Lo que estoy diciendo es que el uso de esos productos, porque los hemos usado maravillosamente en otro tipo de cuestiones, después vamos a ver, pueden dejar condicionamientos que le faciliten al virus anidarse en el cuerpo, que hagan esto que dice aquí, ser atraídos por el núcleo sepia negro. Entonces, también pueden ser las toxinas de los fumadores. Sabemos que el cigarro, el tabaco tiene muchas toxinas. También puede llegar a ser provocado por algunos aditivos alimentarios, por encharcamientos, que es más que nada por una ingesta excesiva crónica de ciertos alimentos, ciertos colores de energía de ciertos alimentos y por la presencia de islas. Entonces, cuando todo eso ocurre, entonces el virus se comporta como un agente interferente de la función celular, comenzando, como dije, a modificar su función. ¿Cuál es la isla? La isla, como dice ahí, es la unión de dos o más moléculas de agua a las cuales su tensión superficial fue modificada y entonces como que se empiezan a aglutinar esas moléculas de agua y entonces pueden comenzar a interferir al proceso metabólico celular. ¿Por qué se genera una isla cuando tenemos una alteración emocional momentánea en la que se presenten elementos bioquímicos tensionantes, tales como el cortisol, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la norepinefrina? Aquí es donde también puede entrar eh, la presencia como islas de residuos que surgen por consumo de homeopatía, herbolaria china, flores de Bach, medicinas tradicionales. Me estoy refiriendo a cuando son productos que han sido procesados y que ya los compramos pues en nuestras farmacias alternativas y demás, porque el procesamiento industrial a que se someten al no tomar en cuenta la parte energética, la parte cuántica, los números cuánticos que tienen los compuestos que se utilizan en la elaboración del producto, esas cargas cuánticas desaparecen. Entonces lo que sucede es que para que mi organismo pueda asimilar al 100% un producto y luego lo que realmente no le sirve, o sea, los metabolitos resultantes de él puedan ser 100% eliminados del organismo, necesita el producto tener sus números cuánticos activos. El número cuántico es como decir su parte energética. Y la parte energética es la que lleva el control del producto. Si el número cuántico ha desaparecido, el cuerpo tiene hasta cierto grado la capacidad de identificar un poco. Haz de cuenta que es como si tú en el súper agarraste una bolsa de cacahuates y la pasas por el cajero y de pronto la lectora de barras dice es que esto no trae código de barras. Si no hay código de barras, la computadora dice no sé qué es eso, no te puedo dar el precio, no te lo puedo cobrar. Aquí haz de cuenta que es un poco lo mismo. El número cuántico viene siendo el código de barras que le indica al cuerpo ese producto que es y al 100% cómo procesarlo. Pero claro, si uno ve la bolsita y dice, bueno, pues son cacahuates. Bueno, si tienes razón, bueno, te voy a cobrar 5 pesos porque es una bolsa chiquita. Confío en mi vista. Entonces, digamos que el cuerpo hace algo parecido. Cuando él ve algo que no trae carga cuántica energética, un número cuántico identificable, dice, bueno, se parece a, y le voy a poner un código de barras parecido a. Entonces el organismo, ¿qué hace? Pues algo parecido a metabolizarlo. Es decir, sí hace lo mejor que puede, le extrae proteínas, etcétera, pero siempre van a ir quedando pequeños residuos. Por eso medicina cuántica recomienda que todo lo que comamos sea producto 100% natural, que no haya pasado por ningún proceso de tipo industrial.
pero sabemos que en nuestro tiempo moderno pues, es virtualmente imposible. Pero no importa, el organismo se adapta y nos da una vida feliz de todas maneras, porque pues comer unos cacahuates japoneses, pues de todos modos nos da alegría, aunque bueno, no nos dé un 100% de beneficio nutricional. Entonces, ahí es donde entra la cuestión de la isla. Cuando yo generé un estado emocional pasajero, por ejemplo, iba con prisa, entro al banco, veo 8 personas en cola, nada más soy una persona atendiendo y de pronto me altero. Pero bueno, después de un ratito digo, bueno, pues ya no importa, de todos modos tengo tiempo. Pero esos 2, 3 minutos en que dije, ay, qué barbaridad, porque nunca hay gente, porque siempre hay cola, porque me pasa a mí, etcétera, yo generé un poquito de estos elementos bioquímicos tensionantes, estresantes. Y entonces esos hacen que provocan una especie como de descarga, como un pequeño relámpago, que va y modifica la tensión superficial de las moléculas de agua. Y entonces haz de cuenta que esas moléculas de agua de pronto se volvieron como una pequeña gelatina. Entonces, lo que hay que saber es que el agua es el vehículo universal que permite que toda reacción química en el organismo se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, es como la cancha de fútbol. Si la cancha está bien, juego bien fútbol, pero si está llena de hoyos, de baches, etcétera, pues voy a jugar muy mal fútbol. Esto es lo que ocurre cuando yo tengo esos eventos emocionales. Las moléculas de agua como que se aglutinan y entonces los procesos celulares contiguos a esas moléculas se van a empezar a alterar. Una isla puede llegar a tener hasta unos milímetros de diámetro y puede llegar a medir hasta 1 pulgada de largo. Entonces puede llegar a interferir con grandes grupos de islas que entonces como que empiezan a funcionar por su cuenta de una manera un poquito distinta a las demás células. En física diríamos, esa isla le hace perder un poco de coherencia a esa zona, por eso se les llama islas, porque de pronto como si se forma un club de Toby, es como una isla independiente de células. ¿Y esa isla qué hace? La isla es la que se empieza a volver como un camioncito de basura. El día que yo entro en un estado emocional realmente conflictuado, grande, que ya dura más de media hora, que es muy intenso porque hago un coraje impresionante, o porque me da una depresión terrible, o porque me frustro terriblemente, o porque de pronto quiero odiar a alguien por lo que me hizo. Entonces, el núcleo X va a empezarse a desplazar por el cuerpo y eventualmente lo puede atrapar la isla. Y entonces esa isla se vuelve como un gran pedazo de cinta adhesiva que va a acabar causando esto. Esto. Si se está paseando por ahí el virus, según la conformación de la isla, entonces el virus, como en estos dos de acá, se va a quedar ahí atrapado. Este señor probablemente no entre, este ya entró, pero lo más probable es que el organismo lo escolte, le dé las gracias y lo saque del cuerpo, pero estos dos ya no van a salir. Y entonces potencialmente el virus, si el sistema inmune no está en su máximo, sobre todo en lo que es en la G e IgM, las inmunoglobulinas fuertes de la respuesta humoral de nuestro sistema inmune, pues entonces el virus se puede introducir en una célula y al hacerlo puede empezarla a obligar a que fabrique y fabrique, fabrique, fabrique copias de su propio material genético. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Este conglomerado tiene la suficiente fuerza de atraer núcleos dobles, sepias y grises que terminan conformando núcleos X cuádruples en oposición, como ustedes ven aquí. Sepias, perdón, aquí son, bueno, aquí se pintó en negro, pero empieza todo con sepias y grises, se unen en grupos de 4 y atrapan aquí por la carga DALI del el plasma del virus que está impregnado, lo atrapa. Entonces, forman este núcleo X cuádruple en oposición y acción inhibente que distorsiona la microholografía y a los retenes secundarios. Microholografía y retén secundario, imagina que es como la obra negra de un pequeño edificio, el conjunto de columnas y varillas, esos son los retenes, y la microholografía es el plano local de cómo debe de ser la constitución zona por zona de los órganos del cuerpo.
Entonces, en este caso, con este virus, lo que hace es que se provoca una fibrosis, que por su magnitud puede acabar con la capacidad funcional del pulmón. Y he de decirte que pues una fibrosis pulmonar es ya lo que le sigue de muy difícil de curarla. Por eso el virus es potencialmente muy dañino. La neumonía aparece en un primer momento por un desfase zigzagueante del holograma. Imagina un edificio, pero que lo construyeron con gelatina. Entonces, la gelatina no está sólida, se enchueca. Entonces, ese enchuecamiento provoca esto, este desfase en forma como de zigzag, que empieza por un cambio brusco de temperatura. Ese cambio brusco atrae núcleos X, negros y grises, de conformación simple, quienes conforman pozos de absorción y cambian la polaridad de las bacterias. Entonces, tenemos aquí a este señor y él lo que se va a esperar es que por ahí haya una bacteria, que déjame decirte que en el organismo hay más bacterias que células. Y de por sí tenemos 100 billones de células. Entonces, cuando pasa la bacteria, le cambian la polaridad y entonces las convierten en bacterias agresoras. Las más frecuentes son neumococos, estreptococos. Son estas bacterias las que desarrollan el cuadro neumónico y como tal la enfermedad, porque ya es la bacteria la que empieza a atacar al organismo y como tenemos un sistema genético que está funcionando mal, empiezan a funcionar mal los anticuerpos y entonces empieza a generarse un efecto cascada, un círculo vicioso. La acción inhibente provoca también que los sacos alveolares se empiecen a llenar de moco y dificulten el intercambio de gases, con lo cual se presenta el principal síntoma del coronavirus, que es la disnea, es decir, la sensación que se ahoga mucho. Uno. Por eso es que ahorita en todos los casos que está presentándose, pues están requiriendo grandes cantidades de asistentes de respiración, porque la gente está presentando disnea que los está asfixiando. Entonces, esto es de manera muy sucinta, no pretende para nada ser exhaustivo ni nada, es simplemente para darte otro poquito, otra óptica de lo que sucede con el coronavirus. Ahora, he de decirte que los virus han existido desde hace miles de años en nuestra historia. Son incluso más antiguos que la presencia del ser humano en la Tierra. Eh, lo que hay que entender es que el virus provino como al final de cuentas un portador, un mensajero de la genética. Entonces, este portador de información genético pues es el que ha servido para que a lo largo de millones de años el ser humano, que es completamente monitoreado por la madre naturaleza, pues va presentando los pequeños cambios, ¿verdad? Los cambios de adaptación. Entonces, muchas veces la madre naturaleza ha utilizado precisamente virus para meter información de programas nuevos en tu material genético. O sea, es como si tú estás trabajando en la computadora y de pronto se te bloquea y de pronto tú dices, ¿qué pasa? Y de pronto sale un letrero que dice, estamos actualizando desde el Internet la versión 5.0 a la versión 6.0 del programa tal de su computadora. Por favor, espere unos segundos en lo que se actualice. A veces nos dice, usted no necesitará reinicializar su computadora al terminar el proceso. Ok, entonces acaba y sigue. A veces te dice, su computadora necesitará ser reseteada para que los cambios surtan efectos. Entonces, ahorita pues quién sabe si nos estén poniendo una reseteada, pero lo que es un hecho es que pues hay un virus y tenemos que saber que es un proceso. Que yo en lo personal, pienso en realidad que sea como sea, eh, en realidad es un proceso que tenemos que verlo como parte de la madre naturaleza para algo. Entonces, eh, lo que importa es ahora saber, bueno, ahí está, qué podemos hacer para prevenirnos lo mejor posible. Entonces, aquí es el otro pedazo de mi intención de la plática.
son pequeños tips que te quiero dar que podemos aplicar para prevenir la infección. Obviamente, la primera parte es lo obvio, lo que ya se ha dicho por todos lados, que obviamente es pues inteligentísimo y básico que lo hagamos. Obviamente es ser obsesivos compulsivos del gel sanitizante. Carga siempre contigo un pequeño gel sanitizante para que siempre, casi de manera compulsiva, después de haber dado la mano, de preferencia pues no des la mano, no abraces, ahorita mejor como los orientales de Namaste. Eh, pero siempre que toques, por ejemplo, dinero, que eso pasa de muchas manos en muchas manos, que tocas una tarjeta de crédito, que tocas un tubo, que tocas en el transporte público, que tocas la ropa de alguien, los zapatos, etcétera. Siempre después de tocar algo, ponte gel en las manos. Sanitízate bien las manos, bien hasta arriba de las muñecas, ¿verdad? Frótate bien en los dedos, en los entrededos, ¿verdad? Tanto por la parte dorsal como frontal de cada mano, o sea, cada recoveco. Procura tener las uñas cortas, las damas, pues tengan extra precaución, ¿verdad? Porque pues como tiene esa capa lipídica, el virus, lo hace relativamente resistencia, o sea, puede ahí quedarse un ratito vigente. ¿Sí? El virus por sí solo, el material genético, es sumamente frágil, pero aquí como tiene esta capa de grasita que lo envuelve, pues eso le da cierta protección. Entonces, por eso el gel, cualquier gel de alcoholatura mayor a 70% ya destruye esa grasa y al instante el virus se destruye. Te recomiendo también que como su tendencia muy fácilmente es pues al respirar, a entrar por las vías respiratorias, y es como muy primo de el neumococo y eso como dijimos, que también te pongas periódicamente un poquito de gel, es lo que yo diría, bajo la nariz para que cuando inhalas, sobre todo haz de cuenta que cambias de una habitación a otra y la temperatura es diferente, entras a un cuarto donde hay otras personas, etcétera. Ponte un poquito de gel bajo la nariz, te das, como dicen, tu pequeño toque, pero eso hace que el aire que inhalas por la nariz, pues igual también recibe cierta desinfectada, ¿verdad? Por lo mismo, obviamente, otro tip que te puedo dar es procura no usar cremas, porque pues si te pones más grasa y de pronto llega a caer el virus, pues dice, perfecto, ya tengo doble protección, ya me pusieron un suéter. Entonces pues eso tampoco ayuda. Entonces en la medida de lo posible pues no uses crema o minimiza su uso. Eh, ahora, otra cosa que nos puede ayudar es una sustancia, un compuesto de tipo polifenólico, eh, que es el galato de epigalocatequina. Esta es una sustancia que se le encuentra mucho en el té, pero en el té verde. Ujú. El té verde es el que tiene el galato de epigalocatequina. Em, pero hay otros productos que tienen también compuestos polifenólicos que también nos ayudan, pero el que más tiene es el té verde. Pero estamos hablando también de los arándanos, estamos hablando de la manzana, del durazno, de la fresa, por ejemplo, durazno y manzana deshidratadas tiene mucho más concentración. La fresa, la frambuesa y la mora. Entonces, estos compuestos, ¿qué hacen? Lo que hacen eh, es un antioxidante, como digo, de tipo polifenólico, celular, que lo que hace es dos cosas. Por un lado, potencia enormemente la actividad celular. Entonces esto la hace más presente a detectar si está entrando alguien que pues no debería estar entrando al ambiente celular. O sea, ¿para qué entras por la membrana celular si tú en realidad deberías de estar saliendo de la membrana nuclear? De ahí es donde sale el material genético que utilizamos para fabricar lo que se nos pide. Entonces está muy raro, así que sabes que agarra tus cosas y salte. Eso es por un lado.
Pero también lo que hace el producto, el galato de epigalocatequina, es entorpece gigantescamente la función del virus una vez que ha logrado entrar a la célula. Vamos a suponer que entró, vamos a suponer que nadie le dijo que se fuera. Bueno, el galato lo que hace es le entorpece muchísimamente la acción a este virus. Y entonces, cuando le entorpece enormemente esta acción, eventualmente el virus, como tiene un periodo de vigencia, pues si nadie lo empieza a replicar, porque no alcanza a llegar a la fotocopiadora, pues él mismo se destruye. Entonces, esto es eh, una cosa. Obviamente, no hay que olvidar decir que también ayuda mucho tomar antioxidantes, pero que sean naturales, es decir, para que se traigan su número cuántico, que es la vitamina C, que es el antioxidante por excelencia de los líquidos celulares, extra y intracelulares, la vitamina A, que es el antioxidante por excelencia de la membrana celular, ese se almacena en la grasa. Entonces, para que la membrana celular esté muy atenta y no deje que el virus se pegue y entonces penetre en la célula, y la vitamina E, que es el antioxidante universal del eritrocito, es decir, de los componentes sanguíneos. Entonces, ahora, también hay otra cosa que el galato hace, que es facilita y favorece enormemente el metabolismo de los minerales. Y entonces ahí entra en escena la otra, el otro héroe de la película, que es el zinc. Y a mí pues me da un doble gusto porque, primero, no solo el té verde tiene galato de epigalocatequina, el chocolate oscuro también es fuente del galato. Y a mí, pues, el chocolate me gusta mucho. No sé a ti, pero a mí me fascina. Y entonces lo bonito es que el chocolate oscuro también es una muy buena fuente de zinc. Y repito, zinc natural. Estoy poniendo ahí las pastillas. Si no tienes otra opción, pues cómprate un compuesto. Cómprate el compuesto de la mejor calidad posible. Pero si puedes, mejor toma zinc de fuentes naturales. Entonces, el pescado es buena fuente de zinc. El queso, sobre todo los más frescos, son muy buena fuente de zinc. El chocolate oscuro, la nuez, la avellana, la almendra, la levadura de cerveza, el germen de trigo. También los copos de avena son muy buena fuente de zinc. Y las leguminosas en general, ¿sí? Pero tal vez las dos mejores fuentes de zinc sean, bueno, sí, el pescado, para quien es carnívoro todavía, pero para quien como yo ya no come carne, estamos hablando de los quesos frescos, el chocolate, la avellana, la almendra, los cereales enteros, pero como en general ya es difícil conseguir un buen pan de cereales enteros de buena calidad, pues te lo doy, pero tómalo con esa reserva. Entonces, ¿qué es lo que hace el zinc? Que lo que ocurre es que cuando el zinc está activo en la célula, por eso necesita ser un zinc natural, el zinc le da al traste a la replicación del material genético específico de un virus. Cuando es un material genético que salió del núcleo, el zinc no lo molesta. Pero un material genético que llegó de otro lado, el zinc entorpece y finalmente inhibe la reproducción del material genético. Entonces, si te fijas, estamos hablando de estos dos medios donde no he dicho que esto sea para el COVID, en sí es para cualquier tipo de virus. A la fecha me parece que tenemos identificados más de 5.000 tipos distintos de virus y pues muchos piensan que en realidad debe de haber millones de virus diferentes en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el zinc? Haz de cuenta que le hackea a la cadena de ADN del virus, lo hackea y destruye su máquina reproductiva y destruye su capacidad de obligar a la célula a también reproducirlo, porque eso es en esencia lo que hace un virus. La célula
produce su propio material genético, va sacando sus copias en el ARN y entonces sobre eso trabaja la célula. Pero entra el virus y le dice, no, no, tú eres una fotocopiadora y también vas a empezar a sacarme copias de esta cosa, hasta el punto de que lo único que produce la célula es el ARN modificado del virus y entonces la célula acaba distorsionando su funcionamiento. Entonces, este zinc pues es una manera natural. El té verde, las moras, los arándanos, la fresa, la frambuesa y como digo, el chocolate son formas totalmente naturales de ayudarnos a qué? A tener nuestro sistema inmune en el top del top para hacernos menos propensos a atrapar al virus. Ahora, tenemos que tomar en cuenta pues nuestra vacuna emocional. Porque a final de cuentas, la realidad de todo el asunto es que quien metió ruido es el hecho de haber tenido estos señores. Esto es el origen de todo, ¿verdad? La presencia de esos núcleos X dobles, sepias y negros. ¿Y esos cómo los producimos? Las cargas negras las producimos en estados de rebeldía. En este caso, odios, pero muy pasajeros, pero sobre todo rebeldía. Eh, rebeldía, esa rebeldía ya que tiende a la violencia, ya estoy harta, te detesta. Que a veces decimos las cosas sin pensarlas, luego nos arrepentimos, pero de pronto ahí ya pudimos empezar a generar uno que otro núcleo negro. Y los núcleos sepias los producimos cuando estamos en estados de insatisfacción, intolerancia, cuando nos lleva ya a un estado de frustración. Entonces, la mejor vacuna emocional que te puedo dar, digamos la de clase 1, la de nivel AA, es aprende a ser tolerante con tu tiempo, con tu momento, con tu entorno, con la gente. Y pues la mejor vacuna para esa cuestión de la rebeldía es recordar que siempre estaremos viviendo aquello que necesitamos vivir. La vida no es un proceso accidental, no es un proceso fortuito donde Dios dijo, ahí te dejo y pues a ver cómo le haces. La vida es un proceso preprogramado. Está sujeta a una ley muy precisa del universo que se llama la ley de causa-efecto, donde vivenciamos en base a lo que hicimos en el pasado. Entonces, mi mejor recomendación es que siempre te acuerdes que tú estás viviendo lo que la vida te necesita dar. Estás viviendo lo que necesitas vivir para aprender algo. Entonces, cuando no puedas cambiar algo, una situación de vida, entonces no busques cambiarla y no caigas en ese estado de odio y rebeldía. Mejor cambia tú y di qué cambio me pide la vida que yo haga para volver a fluir con esta situación. El trabajo que no va bien, el sueldo que no te dan, el aumento que no te dieron, la expectativa que no te cubre tu pareja, los hijos que no son como tú quieres que sean, la gente que no es como tú quieres que sea, el coche que no quedó como tú querías, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien piensa en, bueno, ¿no será que la vida así me lo da porque yo necesito aprender algo de ello? Tómalo en cuenta, toma en cuenta esas palabras para que vayas vacunándote emocionalmente. Y ahora te voy a dar la vacuna triple A, una vacuna contra la cual realmente no hay enfermedad alguna que dé. Se llama amar. El amor es la total antítesis del miedo. Entonces, creo que podemos aprovechar esta situación del virus para plantearnos qué tanto amo yo en mi vida, qué tantas cosas tengo en mi vida que son para amarlas, qué tantas cosas hay en mi vida que amo
¿Qué tantas cosas hay que realmente debería de amar? Y las cosas que realmente, por más buena voluntad que le pones, que hay presentes en tu vida y que dices, es que la verdad esto no hay manera de que lo ame. Bueno, también no somos esclavos. Tal vez la vida te está diciendo, eso sí, empieza a tomar acción para que eso ya no esté presente en tu vida. Pero mientras esté, acuérdate que está por el aprendizaje que te puede dar. Entonces, de todos modos, ámalo. Busca la manera de que ya desaparezca de tu vida. Pídele ayuda a quien sea, encomiéndate lo que tú quieras, al coach, al médico, a lo que sea. Haz lo posible, pero mientras esté, ámalo. Entonces, espero que esta plática, que se me alargó más de lo que hubiera yo esperado, pero bueno, perdón, luego se me va la boca, pero espero realmente que te aporte algo en tu vida, que te ayude a transitar, a navegar por esta etapa ahorita un poco complicada o muy complicada según algunos. Yo la veo como un proceso de aprendizaje que puede ser un gran aprendizaje para todos nosotros, te sirva, te ayude, y que Dios te bendiga y la vida te colme de salud. Hasta luego y que te vaya muy bien.